Facultad de Teología y Ciencias Religiosas FACTER, Casa sobre la Roca. Clase número 2, Antropología, el universo. Comenzaremos por el tema Teorías acerca del origen del universo. Diversas teorías acerca del origen del universo según las épocas. Según el conocimiento científico de cada época, nos vamos a dar cuenta que asimismo avanza, o aquí sí, evolucionan los conceptos. En el caso del universo, en un principio, sobre todo en las épocas antiguas, si usted hace referencia a los griegos y todas las culturas antiguas, ellas creían que el universo era eterno, o formado por lo que decían ellos una materia primordial eterna. Esta concepción es lo que se conoce como el universo inmutable, o estático, o estacionario. Está ahí. Es un universo en el que hay un continuo devenir. Todo puede dar una vuelta. Cuando yo no tengo un principio y un fin, las probabilidades son infinitas. De ahí que esa concepción fuera bien importante. Durante muchos años se manejó ese mismo concepto. Mire, avanzando a los griegos, Aristóteles y un buen número de pensadores, ellos decían que pensar en un comienzo era la cosa más irracional. Decían, esa concepción religiosa es lo más absurdo que hay. No, esto es un continuo devenir, ¿cierto? Aristóteles planteaba el cosmos como un sistema cerrado, estático, eterno. Él no aceptaba la creación, ni ninguno de sus contemporáneos. No, esto va fluyendo, ¿cierto? Totalmente opuesto a la posición teísta, que desde sus principios, si usted lee el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la fuente judía, la Torá, ¿cierto?, habla de un principio, un Bereshit bara, en el principio. Los grandes pensadores judíos, entre ellos Nachmanides, hablan de un principio, pero no solo un principio de las cosas, un principio del espacio, un principio del tiempo, que incluso el tiempo tuvo un principio. Mire que esa es la posición teísta. Y los naturalistas decían, no, pero ¿cómo se les ocurre? No, eso no puede ser cierto. ¿Sí? Nada que ver, ¿cierto? Era una contraposición total a esa primer postura. Durante la Edad Media y el Renacimiento se siguen conservando las dos posturas. Teísmo, por un lado, que dice que hay un principio, y naturalismo, el que afirma que el universo era estático, cerrado, lo que se conoce como el modelo estacionario o del universo estático o del universo cerrado. Ese concepto viene a ser revaluado mucho después, prácticamente en el siglo XX, con una cantidad de avances que se dan al respecto. En 1923, Basto Slipher empieza con sus telescopios a mirar y se da cuenta de que una de las galaxias, conocida como Andrómeda, no estaba rotando como suponíamos todos. ¿Recuerdan el concepto del universo cerrado? No, él empieza a darse cuenta que Andrómeda no solo está rotando, aunque sí lo hace, sino que cada vez que rota se está alejando a una alta velocidad. Y ese empieza a ser un primer hallazgo que llama la atención. Para 1925, y mire que es bien posterior en la historia, o sea, durante mucho tiempo estaba posición naturalista, posición teísta, ambas por aparte. Pero ya en 1925, con el desarrollo de un telescopio bien importante, Edwin Hubble, a quien hoy le demos su nombre, del gran telescopio, empieza a evidenciar mucho más lo que Basto Slipher hizo inicialmente. Entonces, efectivamente, las galaxias se estaban alejando y a mayor velocidad, pues mayor mostraban un tono hacia el rojo, es decir, se estaban alejando y ya no las veíamos tan brillantes. Eso es lo que se llama un corrimiento al rojo. Y eso indicaba que lo que se estaba alejando muy probablemente era más antiguo. En 1946 empieza un personaje a decir, bueno, si esto está
alejándose es porque en algún momento debió haber estado concentrado. George Gamow, sí, es George Gamow el que empieza a dar las bases para formar una teoría que nosotros conocemos como el famoso Big Bang, que lo atribuimos a Wilson y Penzias, pero fue realmente Gamow el que primero postuló la idea. Dijo, si esto es como cuando yo lanzo una piedra en medio de un lago, veo que las ondas de agua se van ampliando, ampliando, ampliando. Luego, si me devuelvo en el efecto a tratar de encontrar la causa, encuentro un punto en el que todo comenzó. Y debió ser algo con mucha energía para lograr producir toda la materia que tenemos. Lo llamó una bola de fuego primigenia, la primera que iba a ocasionar todo esto, y produjo un gran estallido. Big Bang, la gran teoría del siglo XX. En 1964, miren que es muy reciente, Wilson y Penzias, ellos descubren que en todo el universo hay una radiación de fondo, o sea, miren y dicen, oiga, aquí queda una huella de que efectivamente en el espacio sí hubo un estallido y su origen debió ser caliente. Es tan exacto el estallido que al hacer las mediciones de radiación se encontraron con que 3.5 grados Kelvin es la constante en todo el universo. Qué curioso, ¿no? No estalló de una forma, de otra, pero en todo el universo hay una constante. Y más adelante, sí, ya nos venimos hacia los últimos avances. En 1989, el satélite COBE, de Cosmic Background Explorer, ellos hacen una cartografía del microondas del firmamento, confirmando que efectivamente el mundo debió tener un origen y el universo caliente. En 1979, Steven Weinberg ya había hecho algunas, digamos, lecturas, tal vez usted la ha visto en el planetario, algunos centros especiales sobre los 3 primeros minutos del universo, donde se hace el relato de que primero los átomos de hidrógeno, de helio, se unieron, grandes cantidades de temperatura, estallaron, todas estas nuevas, un poquito especulaciones, con algo también de evidencia, pero ya se empieza a armar con más fuerza una teoría que hoy en día la conocemos. Pero es una teoría que, no sé si ustedes lo sepan, tiene todavía muchas falencias. Alan Guth en 1984 empieza a decir, bueno, está ya todo, pero ¿y eso me justifica la cantidad de materia que tengo? Él postula una nueva teoría, dice, el universo debe de alguna manera, y la materia, estarse inflando. Él habla de un universo que se está inflando, un universo inflacionario. Inflación quiere decir expansión, ¿cierto? Y esa expansión debió ser acelerada. Entonces, inicialmente un punto, luego un estallido, se infla la materia y ahí empieza a seguirse extendiendo. Algunos, incluso hoy, postulan la contraparte. Tal vez de esa no han oído hablar mucho. Todo el mundo habla del Big Bang, pocos han oído hablar del Big Crunch, que llegará a un punto en que se extenderá tanto que ya no dará más y volverá a colisionar sobre él mismo en un gran agujero negro. Eso es un Big Crunch, un gran final. Pero dice, uy, todos estos avances todavía no hemos logrado comprobar cómo reaccionó el teísmo frente a todo esto. ¿Está apoyando o está desmintiendo? ¿Qué otras teorías nos pueden ayudar a encontrar una postura real frente a los orígenes del universo? Me voy a devolver un poco. Expliqué la teoría en sus inicios para que tengamos un concepto global, pero hay algo bien interesante. La física no solo mira desde el punto de vista de la cosmología, todo el cosmos en su grandeza, sino que también se dedica a los pequeños componentes de la materia. ¿Recuerda usted las famosas leyes de la materia o leyes de la termodinámica? Primera ley de la termodinámica. O ley de la conservación de la materia. Bueno, tal vez ya ahí se acordaron muchos, ¿cierto? Que decía que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma.
Bueno, sorpresa, el postulado ya ha sido cambiado, ahora hablamos de energía. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Usted por ahí ha oído noticias de reactores de gran potencia nuclear que lo que buscan es a través de energía lograr producir parte de materia, de antimateria. Muchos no habíamos oído hablar antes de la antimateria, pero hay materia, antimateria, protones, antiprotones, neutrones, antineutrones. Nos queda de tarea un poquito investigar acerca del tema. Pero en general, lo claro es que de la nada no surge nada. Puede ser de un protón, partícula minúscula en un átomo, pero el protón solito no llega a ser protón. De la nada no sale nada, por más que se transforme. Ese es un argumento en vez de que no apoya el naturalismo, al contrario, afirma que si la naturaleza por sí misma, las causas naturales no la explican, ella misma no puede explicarse, va en contra de sí que ella misma se autogenere. Por lo tanto, el primer inicio sí debió ser algo externo a la materia. Si ella misma no se puede autogenerar, pero existe, es porque algo externo a ella debió crearla. ¿Es o no un argumento a favor del teísmo? Claro que sí. Primera ley de la termodinámica o conservación de la materia, a favor del creacionismo. Mire, y ahorita hablamos de las citas bíblicas. Segunda ley de la termodinámica. Ahora repasemos. Primera ley, conservación de la materia. Segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica, la entropía o desintegración. Entropía, recuerde ese término, entropía. La entropía, mire, implica que el universo está en un proceso de decaimiento gradual, va hacia la desintegración final. ¿Recuerdan que hablábamos del Big Crunch? Sí, porque la materia tiende a desordenarse o desintegrarse. Sí. Poner el ejemplo más clásico de entropía, la cocina. Usted la deja limpia, arreglada, está bonita, y dice voy a hacer un tinto. Hace el tinto, hace las cosas. ¿Cómo queda la cocina? Terrible. En menos de 10 segundos ya no quedó ordenada. Solita no tiende al orden. Otro ejemplo. Usted en la mañana se levanta, corre. Uy, no, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar. Listo. Y no tiende la cama. Cuando llega, la encuentra tendida, ¿cierto? Bueno, a menos de que haya habido una mano adicional que metiera allí la mano. No. Al contrario, todo tiende al desorden. Pero los naturalistas, grandes científicos nos dicen, sí, que del desorden surgió el orden, totalmente contrario a las mismas leyes de la materia. ¿O qué me dice cuando usted compra, digamos que, un carro? Cuando uno compra un carro, dicen, ¡ay, qué lindo mi carro! A los 10 minutos ya no vale lo mismo. Y más aparte, si yo empiezo a dejar el tiempo, la misma materia se va degradando. La pintura se cuartea, ¿cierto? Los empaques se van dañando. Y dicen, ¿por qué? ¿Debiera mantenerse todo nuevo, en orden? No. La materia cumple un proceso de decaimiento gradual. Entropía. Lo mismo sucede en una casa. Deje una casa cerrada. Ay, la dejamos limpia, ordenada, linda, ¿cierto? Dejo mis paredes y todo. Y queda perfecta. Ahora en 10 años la casa. ¿Está lo mismo? Pero nadie estuvo ahí. Si estaba absolutamente cerrada, la encuentro totalmente deshecha. La pintura se cae, todo se daña, se oxida. ¿Por qué? Porque la materia sufre entropía o desintegración. Y el universo, pues está hecho de materia. Entonces dice, bueno, si hubo un momento en que a esto se le dio cuerda, llegará un momento en que también se le va a acabar la cuerda. Un momento en el que algo externo hizo que surgiera la materia.
para que ella pudiera cumplir un ciclo. Pero ella sí, por más que hagamos una conservación de la misma, cumple un proceso de deterioro. Usted lo ve también en su organismo. No hay la fuente de la eterna juventud. Usted hace entropía. ¿Quedó claro el concepto de entropía o desintegración? Pero bueno, no nos quedemos solamente en lo que la ciencia ha dado. Yo creo que a usted le interesa, y a mí también me interesa, recordarle algunas citas bíblicas que tal vez uno las miró desde un concepto a veces un poco romántico, a veces no, en las implicaciones que tienen en el universo. Acompáñenme también en su manual, usted lo podrá encontrar en alguna de sus páginas, tal vez página 12, en la que vamos a encontrar algunas cosas bien interesantes de las que yo ya le he hablado. Le hablé de las evidencias de la ciencia, que es lo que han ido encontrando en todo este siglo XX. Mire ahora en la Biblia. Vamos al Salmo 104. Dice en su versículo 2, te cubres de luz como un manto, extiendes los cielos como un velo. Extiendes. Extienden, extensión. O sea que no me está hablando de las nubes. No, en el contexto bíblico, cuando me está hablando de los cielos, me está hablando específicamente del universo. Recuérdelo, no las nubecitas. Universo en todo su contexto. Y mire el salmista, que no conocía nada de entropía, ni física, ni Big Bang, ya nos está hablando de una extensión de los cielos. La Biblia tenía la razón desde antes. Zacarías 12:1b, miren esta. Afirma el Señor que ¿qué? Extendió los cielos. Claro, extensión del universo. No sé si alguna vez lo había visto así. Que echó los cimientos de la tierra. ¿Quieren más evidencia? Me está hablando de un universo en esta extensión u expansión, ¿cierto? Y los cimientos de la tierra, y puso en el hombre aliento de vida. Seguimos confirmando lo que dicen las Escrituras. 1 Corintios 15:41. Recuerda que hablamos del corrimiento al rojo, que cuando las estrellas y los planetas y todo se va alejando, va tomando en los telescopios una tonalidad roja, ya no se ve tan brillante, se entiende que son más antiguos porque están extensos, ¿sí? Y toman colores diferentes, una tonalidad o corrimiento al rojo. Como sabemos ya de cosmología, corrimiento al rojo. Mire 1 Corintios 15:41, dice, uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y mire esta perla, cada estrella tiene su propio brillo. Lo mismo que dicen los astrónomos de hoy en día, ya estaba declarado en las Escrituras. Isaías 45:12, el profeta. Yo hice la tierra y sobre ella formé la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos. Otra vez, extensión u expansión del universo. Y di órdenes a las constelaciones. Esto no es por azar, no es sin fin, no es simplemente así. ¿No le agrada ver cómo las Escrituras que fueron ¿cuántos años antes? Son ahora respaldadas por los eventos científicos y a veces no nos enteramos. Bueno, corrimiento al rojo, expansión del universo, Big Bang. Bueno, y hablamos también de leyes de la termodinámica. Veamos un poquito las leyes de la termodinámica porque le tengo la noticia. La Biblia también habla de las leyes de la termodinámica. La primera, ¿cierto? Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Principio de todo. Antes de la materia. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Me está diciendo, hay un momento en el que no hay materia, no hay tiempo, no hay espacio. Es diferente. Pero sorpréndase más con esto. Isaías 13:10 dice, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz
corrimiento al rojo. Se oscurecerá el sol al salir, corrimiento al rojo, y no brillará más la luna. Dígame si no es pura y física entropía o desintegración de la materia. ¿Recuerdan? Segunda ley de la termodinámica. Apocalipsis 6, 13 al 14 dice: y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Nosotros, sacudida, el lenguaje bíblico. Sí, el lenguaje bíblico no entendemos a veces las implicaciones que tiene. Imagínense sacudidos los planetas y las estrellas. Dice, y el firmamento desapareció. ¡Wow! Como cuando se enrolla un pergamino. Mire qué curioso, como se enrolla un pergamino. Y todos los científicos hablan de un Big Bang y se enrolla como un Big Crunch. Qué curioso, ¿no? Dice, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Entropía. Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación, aquellos días, mire, se oscurecerá el sol, corrimiento al rojo, y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, o sea, del universo mismo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿Se imagina? Hasta que hayan unos nuevos cielos y una nueva tierra. Le dejo tarea que se lea Apocalipsis 8, 10, 12, 4, Isaías capítulo 24. Yo creo que usted, después de este remesón de la materia, podrá volver a leer las escrituras con un nuevo aire, con una nueva visión. Cuando entender que me dicen extensión y ya no es solamente, Señor, ¿cómo extiende los cielos? No, es que extiende su universo. Que entendamos las implicaciones del Dios todopoderoso que tenemos. La grandeza que no nos alcanza a caber en esta pequeña mente humana. El hombre, sí, tratar de definir un hombre en medio de un universo que él no alcanza a comprender. Qué tarea tan difícil. Pero sigamos estudiando. Como hemos visto hasta el momento, existía una posición inicial en la que decían, no, aquí no hay principio. Pero después de todos estos avances, todo lo que hemos hablado, leyes de la termodinámica, corrimiento al rojo, ley de la relatividad, se hace necesario empezar a considerar, oye, esto como que sí hay un principio. Muchos son los que han tratado de rebatir el tema. No vamos a decir que el Big Bang ya es una teoría completa. Usted recuerda que le hablé de Alan Wood, que hablaba de un universo inflacionario. Eso no es tan fácil de demostrar. A continuación veremos algunos de los videos que espero los disfruten y los vean con un ojo crítico para entender algunas de las concepciones. Pero entendamos que es teoría, no ley. ¿Recuerdan las definiciones de nuestra primer clase? La ley tiene que ser algo probado que se repite de manera uniforme. Esta es una teoría, además que es una cosmogonía, una teoría acerca de los orígenes del universo. Y ahí nadie puede decir con seguridad cuáles eran las condiciones. Nadie estaba allá con la filmadora diciendo, en este momento 5, 4, 3, 2, 1 se generará el universo. ¿Estaba alguien ahí? No. Por lo tanto, todos son teorías y especulaciones. Aún no hay confirmaciones de muchas cosas. Y de hecho la teoría del Big Bang tendrá que seguirse replanteando, tendrá que dar más respuestas. Por ejemplo, mire, tiene algunas dificultades, porque si bien hay un corrimiento al rojo, con todo lo que se ha avanzado, los viajes espaciales se han dado cuenta que no todas las estrellas tienen el mismo brillo. Y hay estrellas que yo las considero lejanas y de pronto están más cercanas. Hay cuerpos como cuasars que están rondando allí. La atracción gravitatoria le imprime una velocidad diferente al tema. Las cefeidas variables son elementos que de pronto en su inicio no se sabe cómo manejar esto. ¿Cuánto es la masa que yo veo del planeta y cuánto la que no veo? La materia, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto no pesa? ¿Cuánto pesa el universo? ¿Con qué velocidad se expande? ¿Con qué velocidad se contrae? La verdad es que el Big Bang es más un modelo incompleto que una teoría científica. No lo olvide.
todavía es un modelo absolutamente incompleto. Hay algunos incluso que últimamente afirman de que existen universos paralelos, que se generan de manera espontánea, tratando de buscar, necesitamos alguna evidencia así de chiquitica, de que nuestro universo es eterno. ¿Por qué? Porque recuerda que le dije que en un universo cerrado, inmutable, eterno, donde todo puede dar vueltas, las probabilidades son infinitas. ¿Qué pasa si yo tengo un principio? Le pongo límites. Si la materia cumple las leyes de tener un principio y ir hacia una desintegración final, las probabilidades, aunque sean altas, se reducen, porque ya no hablamos de lo infinito. En un universo finito, las probabilidades no son infinitas, aunque sí tenemos un Dios infinito. Creo que tenemos que aclararlo muy bien. Mire las implicaciones que tiene que no creamos que haya un principio. Porque en un universo sin principio cualquier cosa puede darse, cualquier teoría surge, todo surge de la nada, y entonces muchos científicos desesperados, sin ningún tipo de evidencia, hablan de que esto es como cuando los niños hacen burbujitas de jabón y un universo, casualidad, y quedan perfectos y divinos, y otro universo, incluso debe haber universos paralelos, en el otro universo paralelo yo debería estar haciendo no sé qué cosa, usted también, o ya nos habremos muerto en el universo paralelo. ¿Absurdo? ¿Cuentos para niños? ¿Y eso lo llamamos ciencia? Recuerden, ciencia es evidencia, no conjetura, eso no hay nada de evidencia. Dirían por ahí, no se deje meter los dedos a la boca. Porque así nuestro modelo de Big Bang caliente esté todavía un poco frío en cuanto a concepciones, aún no es un modelo completo. Lo que sí es claro es que esa concepción ya nos está dando ideas muy, muy exactas de que algo pasó. Cuando Wilson y Penzias dicen 3.5 grados Kelvin, dice, este estallido no fue cualquier estallido. Fue un estallido calibrado, fue un estallido exacto. Luego el Big Bang sí me habla de un principio. Ese es el gran golpe fatal contra la filosofía naturalista. Porque yo me podía devolver antes. ¿Por qué tengo el hombre? El hombre viene, no sé, del pescado. Bueno, ¿y el pescado de dónde vino? No, el pescado vino de un molusco inferior. ¿Y de dónde vino el molusco inferior? No, de una bacteria. Sí, las bacterias esas calientes, las termófilas. Bueno, ¿y de dónde vino la bacteria? No, surgió del agua. ¿Y el agua dónde surgió? No, pues aquí del planeta. ¿Y el planeta de dónde surgió? No, pues el planeta, pues como está en el universo, sí. ¿De dónde surgió? No, pues del gran estallido del Big Bang. Listo. ¿Y lo que estalló, de dónde vino? No, de otros universos estallados. Y bueno, y la materia, ¿usted me entiende? Llega un punto en el que, por más argumentos que se tengan, ¿cierto? Causa-efecto dentro del naturalismo, el Big Bang le hace un corte. Dice, aquí va, la materia inicia aquí. Antes de esto no puedes explicar nada. Entonces, esa discontinuidad en esa relación causa-efecto representa la más grande evidencia que para nosotros es claro de que sí hubo un principio. ¿Que tendrá errores la teoría? Sí, pero ese punto no lo negociamos, sí hay un principio. ¿Que le seguirán añadiendo cosas? Bien, apoyamos que la ciencia avance, porque lo que está evidenciando es que Dios cuenta a través de su creación lo que Él hizo. Segundo, las leyes de la termodinámica echan por tierra toda noción del universo eterno, también las mismas leyes, o sea, no es solo la teoría como tal Big Bang, las leyes de la termodinámica me están hablando que la materia no se genera a sí misma, de la nada no surge nada, así pasen millones de millones de millones de millones y trillones de años, ¿cierto? Y todo este universo está tendiendo a una desintegración. Mire, algunos tratan de dar explicación por medio de una absurda generación espontánea del universo. ¿Cómo surgió el universo? Por generación espontánea.
Suena lindo. Pero ¿usted es consciente de qué implica eso? ¿Generación espontánea? Eso es lo mismo que decir de la nada. O no sé. O como Stephen Hawking, mire, sugiriendo que el universo existía, mire, dice, el universo primitivo existía en un tiempo imaginario. ¡Oh! ¡Qué frase tan profunda! Pero no dice nada. La verdad es que el universo no es eterno. No es eterno y no se puede generar a sí mismo. Recuerda naturalismo, las causas naturales son suficientes para explicar todo lo que existe. El universo no es una causa suficiente para explicarse a sí mismo. La teoría del Big Bang lo que está es apoyando la enseñanza bíblica de que el universo tuvo un gran comienzo. El espacio, la materia y el tiempo son cosas finitas, aisladas, ¿cierto? Que por lo tanto van a desaparecer en algún momento. Luego, todo esto es una evidencia a favor de nuestra